Tu momento ha llegado, es el día de salvación, nuestras manos en alto, con alegría de corazón, yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer, en ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar, yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Me siento extraño, me siento raro. No estoy supuesto a estar aquí. Era allí que yo estaba supuesto a estar. Ay, Padre amado. Pero nada, vamos a hacer el trabajo del día de hoy. Los jóvenes que pueden bajar con gusto, con júbilo, con gozo, para abajo. De igual forma, aprovechar también y bendecir los diezmos y las ofrendas que cualquiera puedan tener, que quieran pasar, que este es el momento para ofrendar. Gracias, Padre, mi Señor, mi Dios, por esos diezmos, por esas ofrendas. Mi Señor, mi Dios, bendícela, bendice al dador alegre, mi Dios, Padre amado, y que multiplique, Señor, mi Dios, lo que cada uno, Padre amado, ha dado conforme a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Voy a darle continuación un resumen de lo de la clase del estudio anterior de la semana pasada. ¿Quién se acuerda de qué estábamos hablando? Ay, Dios mío. Es un tema bueno. Sí, edificante y que a todos nos gusta. Yo sé que sí. Amén. ¿Vieron? Hay amenes. Sí, un estudio así mismo, como dijo Mayra, confrontador. ¿Por qué? Porque usualmente cuando se tocan estos tipos de temas, ya sean en estudios o en prédica, choca con nosotros que lamentablemente muchas veces, la mayoría de veces, no nos gusta que nos hablen de dinero, y más cuando es dar. Eso es algo que está en nosotros, se pudiera decir. Y ninguno estamos exentos a eso. Yo mismo he pasado por mi momento de que tengo que respirar profundo, seguir hacia adelante y actuar por fe. Actuar sabiendo que el Padre va a bendecir y va a multiplicar aquello que quizás en el momento que yo lo haya dado era en el momento de más necesidad. Y yo sé que hay mucho testimonio en este lugar de cómo en ese aspecto Dios pone nos han puesto en prueba, pero hemos visto los beneficios. Me viene a memoria cuando yo duré como 3 años y algo más o menos apartado, o sea, antes de yo llegar a esta iglesia. Y recuerdo que cuando ya llegamos aquí, le digo yo a mi esposa, bueno, ya hay que ponerse a la pila porque que ya tenemos casa, ya tenemos que diezmar y ofrendar. Y yo pensé que yo iba a empezar ya desde cero. Pero lo que no esperaba era que mi amada esposa, Dios la bendiga donde esté, me dijo, tú sabes que tú tienes deuda. O sea, que esos diezmos que tú no has dado, tú tienes que darlo. Y tuve que buscarlo. No fue algo como que
pero lo hice, y eso que di, que pensaba que me iba a librar, lo vi con creces. Lo vi, pero con muchas creces luego, porque lo hice de una forma como le había hablado, y por lo que se ha estudiado, por fe, sabiendo que Dios va a obrar. Porque usualmente cuando hacemos esos actos de fe, esos actos de cuando uno diezma, el sazoncito o el ingrediente principal es la fe. Si no hay fe en lo que usted está haciendo, puede usted dar el dinero que usted dé, pero si no hay fe, eso no va a ser la fusión. Recuerden, usualmente el maestro, si ustedes leen detenidamente cuando hacía los milagros, ¿qué era lo que decía? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. En poca palabra, suena como contradictorio, se pudiera decir que ni siquiera el maestro fue que hizo el milagro, sino la fe que portaba la persona. Pero esa fe, creyendo en el maestro, era lo que lo activaba. Pero como él especificaba eso, que puede ser que muchas veces lo leamos rápido y pasemos por alto, pero la clave principal es la fe. Siendo la fe eso que hace activo lo que deseamos en cualquier, ya sea algo médico, o sea de salud, algo de económico, sea lo que sea. La fe es lo que activa cualquier cosa. Estaba hablando de qué es el diezmo, haciendo un recordatorio de un resumen de la clase anterior. ¿Qué es el diezmo? Estaba diciendo que es la 10ª parte de cualquier producto, fruto, agrícola y ganado. Esto se dedicaba al santuario, a los pobres y a los necesitados de Israel. O sea, me estoy enfocando en el pueblo de Israel, en el tiempo, no ahora, sino en aquel tiempo. Eso era el comercio, frutos o ganado. Y ellos diezmaban en base a ese producto. Ya simplificándolo, dije que el diezmo, lo que sabemos todo, es el 10% de la ganancia obtenida. En este caso, lo que usted reciba, el 10% de eso que recibió, debe de diezmarlo. También hablé que la costumbre de pagar voluntaria o obligatoriamente un diezmo a las autoridades religiosas y civiles se encuentran en muchas ciudades de la antigüedad, como Mesopotamia, los árabes, griegos, egipcios, romanos. Ellos consagraban a sus respectivas divinidades la 10ª parte, el 10% de lo que daban, de sus ganancias. O sea, eso no, y había dicho que no es algo judío, no es algo que nació en el pueblo judío. Y eso también hablé, luego de eso, hice énfasis en cómo también en el tiempo de ahora vemos los beneficios de los taxes que pagamos. ¿Qué beneficios son los taxes que pagamos? Calles asfaltadas, bomberos, policía, hospitales, escuelas. Todo eso son aportes de todos nosotros que pagamos taxes. Y dije que si eso es para el mundo, con más razón tenemos que hacerlo en lo espiritual. O sea, en pocas palabras, si nosotros estamos recibiendo un beneficio y en base a eso que estamos aportando podemos tener la autoridad de ir a reclamar a las autoridades. O sea, si usted está dando sus taxes, todo el pueblo, y vemos que no están, vamos a decir, asfaltando la calle, podemos ir a la institución encargada de eso, o al City Hall, o donde sea, y reclamar con base. O sea, ¿qué están haciendo con mi dinero? Porque es algo para el pueblo, para beneficio de la comunidad completa. Si eso es en en el mundo, en lo natural, con más razón tenemos que hacerlo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en esa forma nosotros pudiéramos decir que tenemos el derecho o la autoridad, si se pudiera decir, suena un poco como pesadito decirlo de esa forma, de decirle a Dios, yo cumplo con eso en base a tu palabra y me aferro a ella, y te pido, Padre, de la forma en que ustedes quieran abrirse al Padre,
ver los beneficios de eso. Y le aseguro que el Padre tiene la respuesta. Entonces, en eso tenemos que también ver cómo funciona lo que es los impuestos, igualmente en lo natural como en lo espiritual, y vemos también el ejemplo de cuando pusieron a prueba al maestro, a decirle que si había que darle el pago al César, o sea, si había que pagarle al pueblo que estaba conquistando ese tiempo a Israel, el pueblo romano. Ahora bien, ¿por qué ellos estaban haciendo eso? Porque ellos estaban siendo invadidos. Recuerden, el Mesías es visto un poco diferente a como nosotros lo hemos conocido o nos han enseñado. El judío estaba esperando a un Mesías de carne y hueso. Y ese Mesías de carne y hueso que iba a llegar iba a ser el libertador. Era que iba a libertarlo de la mano opresora de los romanos. Entonces ellos estaban esperando que el Mesías, Jesús, como que diera la luz verde, diera ya el visto bueno para pelear, para ser libertado. Eso era la visión de ellos. Ahora bien, había un plan A y un plan B en el caso del Mesías. El plan A era lo que ellos estaban esperando, un libertador. De verdad, no era algo como en lo espiritual, sino un libertador de que ciertamente lo libertara. El plan B fue lo que pasó. Un siervo que se dio por ofrenda, un sacrificio perfecto, no solamente para ese pueblo, ese pedazo de tierra, sino para el mundo. Ese fue el plan perfecto, el plan que vino a relucir. ¿Cómo podemos también darle base a eso que estoy diciendo? Muchas veces los discípulos, en una ocasión unas madres, si mal no estoy, le dijeron al maestro: te pido, Rabí, maestro, Jesús, que cuando reines, uno de mis hijos esté a la derecha y el otro a la izquierda. Pero ella no estaba hablando en lo espiritual. Ella estaba hablando de que ella esperaba que él, cuando esté reinando, ella estaba intercediendo, buscando la forma para que sus hijos tuvieran ese beneficio de estar al lado del rey cuando reinara de verdad en Israel. O sea, en el tiempo también cuando fueron a apresar a Jesús en el Getsemaní, recuerden que Pedro sacó la espada. O sea, ellos estaban preparados para la guerra, para pelear. Pero el maestro ya sabía el plan perfecto y no era exactamente lo que los discípulos tenían en mente. Estoy saliendo ya de lo que estoy hablando, de lo que vine a hablar. Pero el asunto es como ellos veían a Jesús, y Jesús sabía la diferencia. Por eso dijo: lo que es del César es de César, lo que es de Dios es de Dios. Aquí no habló, aquí no dijo, no le dio, no obvió ninguna de las dos partes. Sabemos que vivimos en un mundo natural, y así como debemos de pagar impuestos a nuestras autoridades, pero también tenemos que pagar impuestos al Padre. El diezmo, como había dicho también, fue antes de la ley. Van a encontrar personas, como también había hablado, que le van a decir, con base bíblica, le van a decir que el diezmo ya no está activo, que no debemos diezmar, que no es mandatorio, obligatorio, que el que lo hace no sabe lo que está haciendo. Ahora bien, eso que dicen que ya el diezmo no es de la ley, están hablando también sin saber o no quieren entender de que en sí el diezmo ni siquiera empezó en la ley. Moisés lo puso en la ley para institucionalizarlo, pero fue algo que fue antes de la ley. O sea, cuando hablo de la ley, estoy hablando del monte Sinaí, cuando Moisés dio los mandamientos en adelante. Pero antes de Moisés, recuerde que estaba Abraham, estaba Isaac, estaba Jacob, estaba Adán, estaba Eva, estaba Caín, estaba Abel. Toda esa persona ofrendaban, daban primicias,
daban diezmos, ofrendas, hacían un sinnúmero de actos con sus bienes. Y hablé de que 400 años atrás de Moisés, Abraham diezmó, y les diezmó al rey Melquisedec, al rey de justicia, que era Melquisedec. Le hizo el diezmo de ese botín de guerra que ganó cuando fue a libertar a su sobrino, si mal no estoy, ¿verdad? Sobrino Lot. Entonces, él de ese botín de guerra le dio su diezmo, y lo hizo mucho antes de que él conociera a Moisés. Jesús no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Y en la mayoría de los casos, a perfeccionarla. O sea, eso de que ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, porque Jesús vino a abolir la ley, tampoco es válido. Porque Él mismo lo dijo: yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitarla, yo vine a cumplirla, porque nadie podía cumplirla sino Él. Pero más que cumplirla, Él vino, lo que dije anteriormente, a perfeccionarla. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Moisés en el Sinaí recibiendo, según Pablo, órdenes de un ángel, o sea, dirección. Vamos a poner, Dios le dice al ángel: dile a Moisés, escribe tal cosa en las tablas, según Pablo. No es lo mismo que tú recibir la dirección del que estuvo al lado de Dios, de Jesús. O sea, del que vino de la raíz directa del Padre. No es lo mismo. Por eso Jesús en varias ocasiones dijo o corrigió a Moisés. Un ejemplo, Mateo 5, 21, 24. Mateo 5, versículo 21, 24. Dice Jesús: ustedes han oído. O sea, cuando Él dice ustedes han oído, recuerden, estoy leyendo de Dios habla hoy, por si acaso ven alguna palabra que no está en la Reina Valera. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates. Eso está en Deuteronomio 5:17, o sea, en el mandamiento: no matarás. Pues el que mate será condenado. Pero yo, o sea, Él está diciendo, eso lo dijo Moisés, y lo escribió Moisés, lo ordenó Moisés. Pero yo le estoy diciendo que el que se enoje con su hermano será condenado. O sea, y ahí Él continúa diciendo, especificando muchas cosas, pero vemos cómo Él perfecciona ese mandamiento. Vemos que no es lo mismo el estar al lado y ver lo que el Padre dijo o hizo que el mismo Moisés. Luego en Mateo 5, 27, ahí mismo, en Mateo 5, 27, 28, Mateo 5, 27, 28, dijo Jesús: ustedes han oído, nuevamente hace lo mismo, ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Eso está en Deuteronomio 5, 18. Deuteronomio 5, 18. Él se está basando en base a eso, a ese pasaje. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Vemos cómo Él nuevamente perfecciona esa ley. Por último, hay muchísimos ejemplos, pero nada más le saqué 3. Mateo, ahí mismo, Mateo 5, 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Dijo: también han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso está en Deuteronomio 18, 19. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre los malos y buenos, y manda la lluvia sobre los justos e injustos. Y sigue continuando. Entonces vemos cómo Moisés dijo que amen a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? Cuando Moisés habló de eso, su prójimo era el pueblo de Israel, esas 12 tribus. O sea, quizás lo que
los extranjeros que venían y hacían negocio, los que estaban conviviendo con él, gente que convivían con él. Ese era el pensar del prójimo. Pero Jesús se fue más allá. El prójimo es aquel que te hace daño. Aquel enemigo también es tu prójimo. Y hay algo tan poderoso cuando tú oras por alguien que te hizo un mal, que tú no sabes que tú estás desatando ahí. Y yo puedo decir, me pasó en una ocasión, de alguien que inclusivemente me demandó. Hace ya, estamos hablando, 1 año y algo. Me hizo una demanda por algo sencillo, algo... Es más, ni siquiera era yo, era a mi papá, pero como yo soy el que le manejo todo, la cuava me cogió a mí. Yo era el que tenía que ir a corte, que hacer todos los papeleos. Algo tedioso, pero los pleitos eran conmigo. ¿Y qué yo hice? Escuché de esa palabra y yo dije, wow, vamos a ponerlo en práctica. Y me puse a orar por esa persona. Digo, Padre, dale bendiciones. Pero no algo hipócrita, sino que lo sentí de corazón. Padre, bendícelo a esa persona. Bendice a ese señor, bendice a esa familia, bendícelo y dale abundancia. Que donde ellos, Señor, lleguen, sean prosperados. Que donde quítale, ábrele los ojos y que puedan conocerte, ya sea por mi vía o por vía de otra persona, que puedan aceptarte a ti como Señor y Salvador. Y lo mantuve esa oración hasta que un día dejé de ver el vehículo. Y yo, ¿aquí dónde está el vecino? Y luego hago preguntas. El vecino está lejos, el vecino se mudó. O sea, Dios se encargó de eso. O sea, el vecino tumbó la demanda, porque la tumbó, no, él mismo cogió un día y dejé de recibir cartas, llegó la cita y se tumbó. Él mismo tumbó eso, lo dejó perder. Y no solo eso, sino que se fue y ni cuenta me di. Me vine a dar cuenta ya después, ya cuando él iba lejos. Entonces esas son cosas, ejemplos pequeños que cada uno de nosotros los debe de poner en práctica. Cualquier persona que lo ofenda en el trabajo, cualquier persona que lo señale, que diga algo mal de usted, póngalo en oración. No haga como Pablo, que en un pique que cogió, Pablo dijo, se lo voy a entregar al diablo y que el diablo haga lo que quiera. O sea, eso se lo pongo yo con un sazoncito, pero él literalmente se lo entregó al diablo. Yo a fulanito, ese te lo entrego a ti, Satanás. No haga así, porque Pablo, ahí vemos cómo también esta gente, Pablo, Pedro, eran sujetos a emociones. O sea, nosotros también leemos la palabra y esos personajes los divinizamos. Pero el único que pudo hacer las cosas perfectamente fue Jesús. Entonces, Pablo tuvo ese enojo y mira lo que hizo. Pedro en una ocasión fue hipócrita. Cuando estaban los gentiles, él bregaba bien. Pero si venían los judíos, él se iba para donde los judíos y bregaba bien con los judíos y menospreciaba a los gentiles. Hasta que Pablo lo confrontó. Pero vemos cómo con Jesús vemos la perfección. Vemos como Él sí es el modelo a seguir. Por eso es el modelo perfecto a seguir. En Él encontramos ese ejemplo. Y aquí con eso que Él nos dice, que oremos por aquello, bendigamos a aquellos que no hacen el mal, que no ultrajan. Todas esas cosas que suena duro, porque no es fácil. De decirlo es fácil, pero el hacerlo, ahí es que está el asunto. Pero sí sé, y lo puedo decir como le dije, porque lo viví, de que es efectivo. Y usualmente cuando esa bendición, hay algo que yo escuché recientemente, cuando esa bendición sale de tu boca hacia una persona que te hizo mal, esa bendición va donde esa persona, pero si no encuentra vasija para llegar, esa bendición se te regresa a ti. Vemos qué poder tiene la palabra. La palabra, por eso que la palabra misma dice que no debemos estar maldiciendo, sino bendiciendo. Que de nuestra boca sea bendición lo que salga. ¿Por qué? Porque esa bendición que va a salir de nuestra boca regresa hacia nosotros. Me había detenido en Abraham con eso de que él diezmaba. Y también algo curioso que había dicho de que Abraham
daba el diezmo mucho antes de que tuvo la alianza con Dios, mucho antes de que Dios le cambiara el nombre de Abraham a Abraham. Antes de que hiciera esa alianza, ya Abraham diezmaba. O sea, él no tuvo que esperar ser confirmado, servirle a Dios 100%. Él lo hacía ya de corazón. Por eso el padre de la fe. Había hablado también de que la práctica del diezmo fue incorporada en la ley de Moisés. Y eso está en Levítico 27, del 30 al 33. Con el propósito de mantener a quienes no producían riquezas, como la tribu de Leví, los sacerdotes y a los más desposeídos de la nación. Ese era el propósito principal del diezmo. Yo había dicho algo, voy a hacer una pregunta a ver quién la responde. ¿Por qué, si habían 12 tribus, solo la de Leví era la que recibían los diezmos? Dígame, María. Porque era la tribu de los sacerdotes. ¿Y qué más? 50% sí. Ellos no trabajaban la tierra. Correcto. Ellos no obraban. Ellos se dedicaban solamente Exactamente. a la tierra de los sacerdotes. Ellos Sí. se dedicaban simplemente a la obra. Exactamente. Ellos no tenían tierra. O sea, Dios repartió a 11 tribus. Y a esa le dijo, ustedes no van a tener nada. ¿Por qué? Porque ustedes ni siquiera van a tener tiempo para labrar la tierra, para trabajarla. Ustedes lo que van a tener tiempo y se van a dedicar solo para mí. Y el trabajo de los levitas era recolectar también las ofrendas de aquellas 12 tribus, de aquellas 11 tribus. Esa era también parte del trabajo, además también de todo lo que sea del santuario, del tabernáculo. Ellos eran los que movían esa carpa grande que uno ve en foto antes del templo. Ellos eran los que la movían, el arca de la alianza la movían. Todo eso era solamente ellos. De ese linaje de los levitas es que vienen los sacerdotes. Todos los que usted lea en la Biblia, que diga sacerdote, Samuel, Elí, toda esa gente eran levitas, por default. Ustedes no iban a ver de otra tribu siendo sacerdotes. Había hablado también de que los levitas también diezmaban. Y ellos daban el diezmo del diezmo. Eso se le llamaba así, el diezmo del diezmo. De los diezmos que ellos recibían, ellos los diezmaban a los sacerdotes. Y la cadena se paraba en el sumo sacerdote. En ese tiempo era Aarón. O sea, los levitas diezmaban a los sacerdotes y los sacerdotes al sumo sacerdote. Y ya este sumo sacerdote no tenía más, no había una cadena más adelante y en él se paraba todo. Yo había dado también 7 pasos de cómo formaron el modelo económico original de Dios, cómo fue formado. Y dije que el número 1, que Dios es el socio principal y garante de la bendición. El número 2, Dios bendice a los israelitas y sus campos, los protege de las plagas y envía lluvia a su tiempo, la temprana como la tardía. 3. Los israelitas que recibieron tierras deben de pagar el 10% a los levitas. 4. Los levitas debían cobrar los diezmos. Ellos eran los recaudadores. 5. De todos los diezmos que los levitas recibían, estos daban el diezmo de los diezmos a los sacerdotes. 6. Los sacerdotes daban el diezmo de los diezmos al sumo sacerdote. Y por último, el sumo sacerdote concluía el proceso. Esta es la base de la economía de Dios al pueblo de Israel. Pero, como somos injertados en el pueblo de Dios, nosotros recibimos también esa bendición. Siempre y cuando declaremos y creamos que nuestro socio principal es Dios. Siempre que creamos que nuestro socio principal es Dios, todo lo que yo le hablé, aunque menciona Israel, levita, sacerdote, todo eso nos llega a nosotros, porque creímos en eso. Y porque por la palabra somos injertados en ese pueblo.
Diferente a las ofrendas, los diezmos se dan donde te congregas. Yo no había hablado de eso la semana pasada, se me había pasado. Pero las ofrendas, si usted va de visita a una iglesia, usted en el momento de la ofrenda, usted puede pararse y ofrendar. Perfecto. Ahora bien, el diezmo usted no lo puede dar en esa iglesia. El diezmo usted lo da donde usted se congregue, donde usted recibe alimento espiritual, ya sea 2 o 3 veces a la semana, donde, como sea que usted lo reciba, donde usted se congrega, ahí es que usted debe de diezmar. La ofrenda, como había dicho, puede ser, ya es algo diferente. Los diezmos en el antiguo Israel eran practicados por aquellos que poseían los medios de producción de aquella sociedad, ya sea agrícola o pastoral. Los siervos y los pobres, aquella persona que no tenían nada, no se le exigía diezmar. Hablé también de cómo Dios nos reta a que los pongamos a prueba, y le leía Malaquías 3:10, como dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme. O sea, te reto a que me pruebe ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí Dios nos está literalmente retando a que hagamos eso. ¿Por qué nos reta? Porque nosotros nos apegamos por naturaleza al dinero, a una posesión, a algo que quizás por trabajo hemos logrado y nos cuesta despegarnos de eso. ¿Pero por qué Dios hace énfasis en eso y se hace énfasis en muchos pasajes de la Biblia? Porque sin darnos cuenta, estamos sirviéndole a 2 dioses. Estamos sirviéndole a Dios, a Yahweh, y al Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Y no podemos servirle a 2 dioses, no podemos estar en 2 aguas. No es que usted se va a despojar de todo 100% de lo que usted tiene, porque no es sabio tampoco. A la hora de que usted se despoje de todo, usted no va a tener cómo producir, y entonces van a tener que darle a usted, ayudarlo para que usted coma y se subsista diariamente. Pero es importante de que no nos aferremos al dinero. No podemos amar el dinero. La palabra en ningún momento habla de que desea que todos seamos pobres. Pablo inclusive enfatizaba de que seamos prósperos. Él mismo era comerciante, él hacía tiendas de campañas, y en eso él se la buscaba. Pero una cosa es usted ser próspero, bendecido, y otra cosa es usted aferrarse a eso. No reconocer que eso que usted tiene por obra y gracia de Dios, y eso que usted tiene para usted multiplicarlo y ayudar a muchísimos más. Y en esa ayuda, que le había dicho también, está entrelazada el diezmo, ofrenda, todo eso está entrelazada con la caridad, como había empezado esta serie, con la sedacá. Todo eso está entrelazado, porque si usted diezma sin amor, sin ganas de ayudar a otros, solamente como por automático o por a regañadientes, no va a tener los resultados que usted quizá esté esperando. De hecho, la palabra dice que reconcilies con tu hermano antes de entregar tu ofrenda. Que si vas a entregar tu ofrenda, que revises si tú tienes algo en tu corazón contra tu hermano. Eso es así. Y muchas veces, aquí no estamos para taparle cositas o no decir algo porque ofenda a nadie. Ese no es el trabajo, y si se hace de esa forma no es correcto. Si usted tiene problemas con algún hermano, antes de que se ponga digan que ya es el tiempo del diezmo y ofrenda, párese ahí. Mejor ni venga. Resuelve ese problema y entonces venga y diezme, o venga y ofrende. Es necesario, y es mucho mejor que usted resuelva cualquier situación rápido. Si usted le da larga, se vuelve una bola de nieve cada vez más grande. Se van imaginando cosas. Mira, me dijo tal cosa, y mira cómo precisamente las cosas se extreman. Mira, me dijo tal cosa, y ese día precisamente yo quizás me fui para la izquierda y no saludé a esa persona, un ejemplo. O sea que las cosas se extreman, y eso se va creciendo. Las cosas tenemos que hablarlas.
Cualquier situación, cualquier problema que quizás o malentendido que usted haya tenido o vaya a tener, porque en esto no somos perfectos ninguno aquí. Y aquí más todavía, que en Puerto Rico toditos son boricuas. En Santo Domingo la mayoría son dominicanos, pero aquí estamos ligados. Aquí estamos ligados dominicanos, boricuas, colombianos, hondureños, de toda clase. Estamos ligados. Y hay culturas diferentes que chocan a veces hasta con palabras. Hay palabras que usted puede decir y ofender a otros sin darse cuenta. Y es sano, usted no lo está diciendo de mal. Pero cuando usted sienta algo, que eso es lo que dijo nuestra hermana María, que dice la palabra, tiene que hacerlo, tiene que arreglar cuentas con Dios, arreglar cuentas con esa persona, poner todo en orden para luego venir y ofrendar o diezmar. Como había hablado también que cómo debo calcular el diezmo. El comerciante, aquella persona que tienen negocios, deben de, después de rebajar todos los gastos, empleados, seguro, no taxes, todo aquello menos taxes, la ganancia que le queda, de ahí saca el 10%. Ahora el empleado, el asalariado, aquellos que reciban un cheque, del ingreso bruto, aquello que no tiene ningún descuento, de ahí es que debe de diezmar. No del descuento, no del neto, no de cuando le hacen todas las rebajas, sino del de arribita, el que tiene más número. De ahí es que deben de diezmar. ¿Por qué? Quizás digan, ¿pero por qué el comerciante puede hacer la rebaja y el otro no? Porque el comerciante tiene sus gastos. O sea, si usted es un asalariado, una persona que cobra un cheque, si en esa compañía se dañó una nevera, se dañó algo, usted no es el que lo va a pagar para arreglarlo, le corresponde al dueño. Entonces usted está recibiendo algo que 100% suyo. De ahí, de eso 100% suyo, usted no va a aportar nada a esa compañía. No es problema suyo como quiera, es del dueño. Ok, había hablado ya por último, ya para entrar en el tema. Dios mío, estoy en la introducción, Padre amado. Ay, sí. ¿Y tú pensabas que yo había empezado? Yo no he empezado. Pero ustedes no están oyendo que un repaso. ¿Está apuntando, Xiomara? Sí, te mejoraste, como está rápida Xiomara hoy. Había terminado la semana pasada diciendo que no es un secreto, y todos aquí sabemos de que estamos prontamente mudándonos de aquí. En ese lugar que Dios ha apartado para esta iglesia, para cada uno de nosotros. De aquí solamente estamos peregrinando. Esto es un paso de entrenamiento. Pero para llegar a ese territorio tenemos que buscar recursos. Y esos recursos, sin la ayuda de ninguno de ustedes, se hace posible, se pudiera decir. Sabemos que Dios busca la forma, si es el propósito de Dios, busca la forma como Él quiera. Pero con la ayuda de cada uno de ustedes, eso va a llegar más rápido. Eso va a ser de más de bendición para muchas personas. Y había dicho que qué bonito sería que usted sepa que cuando lleguemos a ese lugar, usted sepa que una silla es suya. Que usted aportó una silla, de ese granito de arena, usted sabe que usted puso para una silla. Y que en esa silla va a ser quizá donde alguien se va a sentar y luego se va a reconciliar con el Señor. O sea, uno no sabe, como dice popularmente, para quién trabaja. O sea, uno no sabe cómo es que está haciendo esto, pero si uno lo hace con amor, eso va a recibir muchísimo fruto. Pero necesitamos de la ayuda de cada uno de ustedes, de comprometerse con las ofrendas, principalmente con sus diezmos. Tienen que comprometerse con eso. Eso es para ayuda congregacional con la iglesia, pero recuerden que es para ustedes también. O sea, eso que ustedes están dando, Dios se lo multiplica, pero por mucho. Ahora, hay dos claves, porque muchas personas se desesperan. Primero es la fe con que usted da ese diezmo. Segundo es la paciencia de poder esperar que llegue. Recuerden esas dos. Esto no es microwave. Dios no trabaja de esa forma. Entrando en el tema de hoy, gloria a Dios. Entendiendo la bendición de ofrendar. Ahora, ¿qué es ofrenda? Ya había hablado del sedacá. ¿Quién sabe lo que es sedacá? ¿Quién se acuerda?
caridad, es generosidad, todo eso que llega para ayudar. Había hablado del diezmo, que ya salí de eso. Ahora entrando a la ofrenda. La ofrenda, en hebreo mishnah, quiere decir dividir porciones, dividir en porciones. Viene de la raíz manah, que es dar. O sea, eso es lo que es ofrenda, dividir en porciones. Es algo acercado al altar. Una ofrenda es algo que se acerca al altar con la idea de quien ofrece una ofrenda se acerca a Dios. O sea, esa es como la idea principal. Aquel que da una ofrenda, primeramente se acerca al altar, se acerca al alfolí, con la idea de también acercarse a Dios. La ofrenda también es empleada con una palabra que la vemos también y lo dijo el maestro en una ocasión, el corbán. O sea, la ofrenda es similar al corbán. ¿Qué es la diferencia? La ofrenda, usted viene y ofrenda lo que usted sale de su corazón. El corbán es un voto que usted hace. Un ejemplo, Padre amado, mi Señor, me comprometo que voy a ofrendar $100. Perfecto. El momento cuando llegue, usted no puede venir con 50. Usted ya dio un voto. Usted ya hizo una promesa. Usted hizo un corbán. Y eso es la pequeña diferencia con lo que es la ofrenda regular. El corbán es cualquier cosa consagrada, ofrecida a Dios, ofreciéndolo como voto. O sea, como una promesa. Cualquier cosa consagrada u ofrecida a Dios, ofreciéndolo como voto. ¿Quién ofreció como voto a un niño? Ana. Ella ofreció a su hijo Samuel. Ella hizo un corbán. Ella le dijo, Dios, si tú haces que este vientre se ponga fértil y yo pueda tener un hijo, ese te lo voy a entregar a ti. Ella hizo un voto. Y cuando nació el niño, cuando ya terminó de ser amamantado, fue donde Elí y se lo entregó. Y ahí ella iba periódicamente a ver a su hijo, pero fue criado en ese lugar. Y miren la bendición que fue el último juez de la Biblia, Samuel. Vamos a Marcos 7, y ahí es que el maestro habla del corbán. Marcos 7, del 9 al 13. Marcos 7, versículo 9 al 13. Si alguien lo tiene primero que yo, amén. Dios mío, si eres rápido. Marcos 7. Ese Mateo. Marcos 7. Marcos 7. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí él usa esa palabra, tradición. Sigue. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, o sea, no Moisés, ellos decían, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Aquí el escritor usa las dos palabras, tanto la ofrenda como el corbán, diciendo el segundo término traduciendo al primero. Los fariseos consagraban sus propiedades a Dios.
aunque después rehusaran ayudar a sus padres, bajo la excusa de que lo hicieron como corbán. A eso era el maestro lo que le estaba reclamando. No le estaba reclamando a que hicieran ese mandamiento, sino de la forma en que lo hacía. Porque haciendo un mandamiento invalidaban a otro, solamente por tradición. O sea, cuando hablamos de tradición, es hablando algo que no fue directamente dicho por la palabra, sino algo que usaron los rabinos. Los rabinos son personas sumamente religiosas. Esa persona usualmente trabajan más por tradición que por la misma palabra. Ellos le agregan cosas a la palabra, le quitan cosas a la palabra, y conforme a como un rabino respetado lo dijo y encajó en el momento, ahí se agarran y siguen esa línea, invalidando entonces el mandamiento real. A eso era que cuando el maestro confrontaba y le contradecía, era en base a eso, a sus tradiciones. En Mateo 27:6 es mencionado el tesoro de las ofrendas. O sea, aquí se mencionó cuando él dijo del tesoro de las ofrendas, pero en Mateo 27:6, y es un dato curioso, también es mencionado el tesoro de las ofrendas cuando Judas las arrojó en el templo. Luego de que Judas se arrepintiera o abriera los ojos, se pudiera decir, y arrojara esas monedas, los sacerdotes dijeron: no podemos tomar esas monedas porque son de sangre y ponerla en el tesoro de las ofrendas. O sea, ellos tenían un lugar donde poner todas las ofrendas, un tesoro, y guardarla, pero esas monedas no las pusieron ahí. Un dicho rabínico decía: es duro para los padres, pero la ley es clara, hay que guardar los votos. O sea, vemos cómo ese dicho rabínico de esa persona con autoridad hacía un daño tan grande solamente por seguir una tradición. O sea, ellos decían más que lo que ellos afirmaban y sellaban más de lo que decía la misma palabra. Y oiga lo que ellos decían, que es duro para los padres, pero cuando se hace un voto a Dios hay que cumplirlo. Pero ¿quién te manda tú a hacer un voto a Dios sabiendo tú que con eso tú puedes salvar una vida, ayudar a tu padre o a tu madre? Los mandamientos, cuando chocan, prevalece el mayor. Si hay alguien que va a morir y un judío está en un Shabbat que no puede hacer trabajo, no puede caminar una equimilla o lo que sea, pero si hay alguien que está por morir, usted puede coger y salvarlo. Usted puede ayudarlo y no hay problema con eso porque usted está salvando una vida. Había puesto hace un tiempo el ejemplo de que cuando los mandamientos chocan, ¿cuál prevalece? Si un niño nació en un Shabbat, tiene a los 8 días, como Jesús, que a los 8 días fue llevado a hacerle la circuncisión. Si nació un Shabbat, o sea, un sábado o un viernes después de las 6 de la tarde, al 8º día va a caer Shabbat otra vez. Entonces, supuestamente no puedes trabajar. O sea, no pueden hacerle la circuncisión. Entonces, se va a quedar el niño sin ser circuncidado, porque tiene que ser obligatoriamente al 8º día. No puede ser al 7º o al 9º. Tiene que ser al 8º día. Porque dicho por la palabra, que esta tarde la había leído en Levítico, que Dios dio ese mandamiento: al 8º día me entregarán su primogénito. Entonces, el mandamiento mayor es hacerle la celebración del Brit Milah, creo que le llaman, que es la de la circuncisión, porque prevalece y es mayor que el no hacerla. Entonces, cuando chocan esos mandamientos, mayormente el mayor prevalece al menor. Todas las religiones que existen practican el ofrendar a una divinidad, inclusive el ocultismo. Todas las religiones, inclusive aquellos satanistas, hacen su ofrenda a su divinidad, a su demonio, a lo que ellos crean, con el propósito de recibir un agradecimiento o pedir un favor. Eso de la ofrenda está en todo ámbito. En el lenguaje cultico hebreo, a pesar de que se conoce como corbán, se hace definición al tipo de ofrenda dada a Dios.
O sea, cuando usted hace una ofrenda, ahí se parten en dos. Ahí ellos la ponían ofrendas cruentas, que eso es ofrendas sangrientas. O sea, cuando usted mataba un cabrito, hacía toda esa cosa, ellos la catalogaban como esa. Y estaban también las ofrendas incruentas, que eran ofrendas sin sangre, como harina, trigo, cosas así de vegetales alimenticios. Ellos la catalogaban de dos maneras. Los objetos ofrendados. Las ofrendas comprendían de un gran número de cosas. Las primicias de los frutos y de los rebaños. O sea, ellos daban las primicias de los frutos y de los rebaños. Tanto incienso, sustancias aromáticas, madera, vino, pan, aceite. Los animales no podían tener ninguna imperfección o mancha. Por eso me viene a la mente, cuando Jesús fue sacrificado, fue un sacrificio perfecto. Cuando aquí dice que no puede tener ninguna imperfección o mancha. ¿Qué mancha pudo tener Jesús? Ninguna. ¿Qué imperfección pudo haber tenido si aquel soldado le hubiese roto los pies en aquel momento en la cruz? Ahí hubiese tenido una imperfección. ¿Por qué el soldado tenía que romperle los pies? Porque tenía ya que agilizar la muerte. Jesús estaba durando demasiado vivo y tenían que agilizar la muerte. Pero plan divino, empezaron por los ladrones, le rompieron la rodilla, la pierna a uno, fueron al otro, pero ya cuando fueron a donde Jesús, ya él había muerto. O sea, no llegaron a romperle sus piernas. ¿Por qué? Porque y yo había enviado eso en el chat hace un tiempo, cuando le rompían las piernas a un cordero era porque ese cordero era rebelde, no obedecía, el pastor tenía que romperle una patica. En el momento que se la rompía, lo cargaba, se la vendaba, pero lo cargaba. Y el dolor hacía que ese cabrito no volviera otra vez a descarriarse. Entonces, eso no pasó con Jesús tampoco, porque fue algo perfecto, voluntario. Él no se descarrió. O sea, vemos cómo si aprendemos un poco más, esa es de la importancia que más me motivó a aprender un poco más de lo que es la cultura hebrea, el saber esos símbolos, el por qué esa cosa, el por qué no. Por ejemplo, cuando salió de la tumba, Jesús, él no dejó el manto donde estaba tendido, doblado. Lo dejó como que se paró, lo tiró. No lo encontró doblado. ¿Por qué? Tiene su explicación. El judío tiene la costumbre de que cuando está comiendo, si terminó de comer y ya no quiere comer más, la servilleta, el manto, lo que sea, lo dobla. Ustedes ven que a veces uno por etiqueta y protocolo dice que ponen el cuchillo así, el tenedor dice que de otra forma, y eso le quiere decir que hizo un buen trabajo el mesero, el que sabe de eso, porque yo no sé de eso. Yo me voy y ya por ahí mismo arranco. Pero ellos doblaban ese pañito, lo doblaban y le hacían saber al que le estaba sirviendo de que ya terminó, consumado es, ya terminó. Pero no. Jesús no dobló eso. Jesús salió y cuando vieron eso dio una señal de que todavía yo no he terminado, yo tengo que regresar. O sea, vemos cómo aprendemos cosas, detallitos que pasamos por alto, pero tienen un significado profundo en la cultura de ellos, porque eso era lo que ellos se movían. El que entró a eso y vio eso, dijo, el maestro vuelve otra vez. Porque sabía lo que significaba eso. La ofrenda no es sino la devolución de lo que por derecho propio le pertenece a Dios. La ofrenda no es sino la devolución de lo que por derecho propio le pertenece a Dios. Las ofrendas se deben apartar con anticipación, preferiblemente en su hogar. O sea, el domingo, antes de que usted salga de su casa, es preferible de que ya usted tenga su ofrenda apartada. O sea, es algo que ya usted antes de salir de la casa ya sabe lo que usted va a hacer, y es preferible que lo haga de esa forma. Ahora paso a las primicias. De las ofrendas a las primicias. En hebreo, bikurim.
primicias, o sea, primeros frutos, considerados como los mejores de las cosechas. La ley establecía que pertenecían a Dios y que debían de llevarse a Dios sin demoras como señal de gratitud. Aparece en el primer sacrificio realizado o relatado en la Biblia, que fue en Génesis 4, versículo 3 al 4. O sea, Caín ofreció una ofrenda, pero Abel ofreció una primicia. ¿Qué diferencia hay? Que la primicia fue lo mejor, de lo mejor que él tenía. Una ofrenda, vimos ya el significado de una ofrenda. Algo para Dios, perfecto. Pero si tú sabes, eso no fue lo mejor, tú podías dar algo más, honestamente. Porque eso es una ofrenda, es algo que no tiene un monto específico, al menos que tú hayas dado un voto. Pero Abel, aparte de eso, dio las primicias, pero como dice Pablo en Hebreos 11, ofreció mejor sacrificio por la fe que portaba. O sea, cuando él dio esa primicia, portó una fe y por eso fue, según Pablo, agradable para Dios. El ofrendar y también el dar las primicias es una forma de decirle a Dios que lo que tenemos es de Él. Solo somos administradores y que también lo honramos. Cuando das las primicias, en ese mes que tú das las primicias, usualmente en el calendario gregoriano, o sea, en el de nosotros, viene cayendo en enero. Pero en el hebreo viene cayendo, si mal no estoy, en abril, mayo, por ahí. Porque por ahí es que empieza el asunto. Pero en el mes que usted decida, y dice la palabra que mientras más pronto mejor, ese mes usted no da diezmo. Ahí se obvia el diezmo porque usted está dando unas primicias. Primicia es como quien dice el primer cheque, el primer salario completo que usted gana en esa semana. O sea, en ese mes, lo primero que usted reciba, eso usted se lo aparta a Dios. Ese mes usted no está obligado, si se pudiera decir, aunque nada aquí es obligado ni para Dios, pero usted no está comprometido a diezmar ese mes, porque usted está dando más que el diezmo. O sea, si usted hubiese dado el diezmo, usted da una menor parte que hubiese dado una primicia. Con eso usted está diciéndole a Dios que ya el resto del año, todo lo que voy a ganar está consagrado y está apartado para el Padre. De las primicias me voy a las siembras. Cuando estamos escuchando una palabra que te ministra y te mueve en fe, debes de recibirla y con tu palabra. Por eso es que siempre a veces el pastor motiva, que a veces no, siempre motiva. Amén, lo recibo. ¿Por qué tan callado? Déjame volver a repetirla. No es por querer la algarabía de cada uno de nosotros, sino es por el poder de la palabra que está saliendo de su boca, el usted recibirla y hacerla suya y que llegue a usted. Y si lo hace, que es recomendable, que usted coja y haga un acto de siembra con esa palabra. Esto ustedes lo van a ver siempre aquí en el centro o allí, dependiendo cómo lo pongan. Cuando usted sienta que una palabra lo ministra, que usted dice, wow, qué palabra, tenga en mente el recibirla primeramente, como ya le dije, un amén, un gloria a Dios, un lo recibo por fe. Y haga un acto extra, vaya a la milla extra, como dice la palabra, y siembre esa palabra. Entonces, no hay un monto tampoco específico para eso. Lo que Dios ponga en su corazón, $1, $2, $3, $5, $10, lo que usted quiera. Usted viene y por fe, usted dice, Padre, esta palabra la siembro por fe y la hago mía. O sea, usted aparte de que ya la recibió, diciendo amén, gloria a Dios, lo que sea, y la recibió en su corazón, pero yendo a la milla extra, usted se para sin vergüenza alguna y viene y la siembra. Usted está, dice la palabra en Gálatas 6:7, no os engañéis. Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él está hablando en un sentido, pero poniéndolo en el sentido de la siembra que le estoy hablando, eso es lo que usted está sembrando, esa palabra que se dio. Y usted por fe, sin presión alguna, viene y lo siembra. Y me aferro a esta palabra, que yo eso voy a cegar. Lo que yo escuché, lo que esa semilla cayó en mí, lo que yo por fe lo recibí, lo voy a ver. Ahora me voy a la siembra en un profeta. Mateo 10, 41, versículo 41 y 42. Mateo capítulo 10, 41 y 42, dijo Jesús: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todo aquella persona que por algún motivo u otro han llegado y han pisado este lugar, sea profeta, sea evangelista, sea apóstol, sea maestro, sea pastor, sea cual sea la palabra que esa persona vino a esparcir, tenga la mentalidad también de sembrar en esa persona. Porque la bendición que esa persona está recibiendo en ese momento, al usted sembrarla, usted la está haciendo también suya, por base a eso. Yo había dicho que la primera, yo creo que sí, la primera y la única vez que yo he predicado aquí, fue en base a la fe. No me olvido de esa prédica y nunca me voy a olvidar. ¿Por qué no me olvido? Porque el próximo día no pasó ni 24 horas y fui probado por esa palabra, por la fe. Pero lo que yo estaba hablando ahí era una bendición que yo estaba arrebatando. Era una bendición que yo iba a recibir. Iba a ser probado, claro que sí. Pero una bendición que iba a recibir. Y por ejemplo, en ese momento, si alguien lo haya hecho, lo haya recibido, esa palabra de fe que se habló, yo le aseguro que también esa persona también iba a recibir esa bendición. Y si sembró, o si usted está sembrando en alguien, si viene alguien aquí, no tenga pena, tampoco es un monto específico. ¿Por qué yo estoy hablando tanto de dinero? Porque eso es lo que nos duele a nosotros. Y por ahí es que tenemos que nosotros trabajar. Y con esa forma es la forma más rápida también de bendecir a alguien. Cuando ustedes vean un apóstol, quien sea, pastor, evangelista, profeta, maestro, quien sea que usted reciba una palabra, honre a esa persona. No tiene tampoco que pararse y decir, estoy honrando a fulano. Usted va callado y lo honra con lo que usted sienta. Y esa bendición que esa persona vino a buscar, o sea, él vino a dar, o ella vino a dar una palabra y a esparcir palabra, pero también a buscar una bendición propia, también usted se la va a llevar. Termino con esto. Pablo dijo: pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso está en 2 de Corintios capítulo 9 del 6 al 8. Pablo nos habla de que sembremos, que si sembramos escasamente vamos a cosechar. Cuando hagamos algo, mi recomendación, primeramente hacerlo de corazón, en la manera en que fue ministrado en el momento, sin presión alguna, sin ganas de que lo vean hacerlo. O sea, no venir y exhibirse o contar a alguien, mira, yo di tanto, nada de eso. Usted lo que usted dio en su corazón, recuerde que aquella viuda lo que ofreció fue una cosa, lo mínimo.
y dio más que los demás que dieron mucho. ¿Por qué? Porque aquellos daban y se contaban, yo di tanto. Oh, viste, fulanito, ¿cuánto tú diste? Tanto. Wow, Dios te va a bendecir de tal manera. No, tampoco funciona de esa forma. Cuando hagamos esto, sea diezmo, sea el sedacá, la generosidad, sea ofrenda, sea siembra, sea ayudar o sembrar o honrar a un profeta, a un evangelista, quien sea. Todo eso lo tenemos que hacer primero con fe. Segundo, lo que había dicho, con paciencia, sabiendo esperar, pero también con amor. Haciéndolo sin esperar nada a cambio de nadie, sino la bendición del Padre. Hasta aquí llegué. Creo que ya terminé de esta, en lo que sí pueden respirar, pueden decir gloria a Dios, de esta serie. La próxima, vamos a ver con qué yo llego. Próximo martes continuaremos. Vamos a ponernos de pie para orar y ser despedidos. Gracias, Padre amado, mi Señor, mi Dios, Salvador. Gracias por este tiempo, por estas 2 horas que tú nos diste, hora de oración, mi Señor, y este estudio, Padre amado. Pidiéndote, Señor, mi Dios, que todos, Padre Santo, podamos hacer en práctica, hacer en obra, Señor, lo que escuchamos, lo que aprendimos, ponerlo en práctica en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Padre amado, para así poder, Señor, mi Dios, ser bendecido en abundancia por ti, Padre amado, y también llegar a ser de bendición para muchas más personas, Padre amado. Te damos gracias por cada persona aquí presente, mi Dios. Gracias, mi Dios, por aquellos también que nos están viendo por internet, Padre amado. Bendícelo a ellos, que esa bendición también llegue a donde ellos están, Padre amado, en el tiempo que lo vayan a ver, Padre Santo. Bendícelo con abundancia, Padre Santo. Y también te pido, Señor, mi Dios, que podamos todos llegar a nuestros hogares, a nuestro destino, que vayamos a salir de aquí, de este lugar, que lleguemos bien, que lleguemos, Señor, mi Dios, contento, que lleguemos regocijados, Padre amado, y en paz, mi Señor, mi Dios, esparciendo lo que hemos adquirido en este momento aquí, que lo esparcemos, Señor, mi Dios, en nuestros hogares, en cualquier lugar en que vamos a ir. Te damos a ti la gracia, la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos